Vamos a darle contexto a esta jugada que es la que realmente está encendiendo todo el tema de redes sociales. Alberto Bernat, ¿cómo te va, mi Beto? ¿Qué tal, mi querido Carlos, René? Un abrazo a toda la gente que nos sigue en infiltrados.com, en record.com.mx. Ahí quédese, porque sobre todo esto va a dar mucho de qué hablar. Y va a ser un poquito, no quiero decir enredado, pero hay que explicar los procedimientos de todo. Y para que empezamos a abrir boca, las sustituciones serán efectivas. Sustituciones se refiere a los cambios, ¿no? Uh-huh. Que propiamente. Cuando el suplente entra al terreno de juego. Uh-huh. ¿Lo hizo Thiago? Sí, lo hizo. Desde ese momento, el jugador que se retira pasa a ser un jugador sustituido y el suplente se convierte en jugador, por lo que podrá reanudarse así el juego. Sí, entonces, no, más es por momentos. ¿Por qué? Porque no solo es el hecho de que la tableta del árbitro que levanta con el número es informativa. No tiene ningún carácter oficial. Incluso el sonido local, cuando anuncia la salida de Vázquez. Pero son informativos. Sí, de acuerdo. No son ahí. ¿Qué pasa? Aquí hay un tema. Vamos a empezar a dar contexto para después irlo desmenuzando por partes. La jugada ocurre al minuto 62 de este partido América contra Pumas en la cancha del Estadio Azteca, cuando viene un golpe. Están atendiendo a Sebastián Cáceres, están revisando por el protocolo de conmoción porque fue un golpe en la cabeza. Y mientras el América dice, vamos a hacer un cambio, vamos a sacar a Vázquez, al Shocker Vázquez, para ingresar a Thiago Espinosa. Por eso es que el central del América viene caminando hacia la media cancha, donde están varios jugadores, porque están analizando los cambios, incluso termina de salir de la cancha. Se aprecia en varios videos de la transmisión de televisión. Se pone detrás de los otros. Va a hacer 3 cambios América. Va a hacer 3 cambios detrás de ellos. Y el Shocker termina saliendo, termina pisando con los 2 pies fuera de la cancha. El tema es que Pau Víctor se da cuenta que ya viene Cáceres porque el doctor, el médico del protocolo, aplicó el protocolo y entonces Cáceres ya no puede seguir en el partido. Le entrega un 6º cambio más al partido, que también es una prerrogativa que tienen cuando hay un jugador con protocolo de conmoción. Y en ese momento, el América ya sabía que ya no iba a salir el Shocker. Sin embargo, él hace todo el movimiento porque efectivamente el cuarto árbitro enseñó que era el número del central mexicano el que tenía que salir. Sin embargo, Pau Víctor le dice, regrésate porque el que va a salir es Cáceres, quien viene caminando por un costado para poder ingresar Thiago Espinosa. Ahí el tema es que vienen los 3 cambios, René, vienen los otros 3 jugadores. Se acerca incluso el árbitro central, Luis Enrique Santander, y ahí es donde le explican, no va a ser Vázquez porque finalmente sale Cáceres por el tema de la conmoción, y entonces Vázquez se regresa a jugar, el árbitro lo permite, y al final, en la cédula que está, incluso que puede revisar usted en la página de la Federación Mexicana de Fútbol, de la Liga MX, está sentado que el cambio fue Thiago Espinosa por Sebastián Cáceres, no por Miguel Vázquez. Hay diferentes posturas, básicamente, que es las que vamos a tratar de estudiar en este tema. Una es la que se va a agarrar Pumas para poder protestar, que es, como ya salió el jugador, porque sí cruzó la línea. O sea, se ejecutó. Se consumó el cambio. La que se está agarrando América es que dentro del reglamento hay otro derecho, dentro de la regla 5 de este, que tiene que ver con este tema de los cambios. Hay una facultad del árbitro para poder corregir un cambio en caso de que esté mal aplicado, que es el caso precisamente del que se está agarrando América. Son básicamente esas dos posturas. Ese lo estuve busque y no lo he encontrado. ¿Qué dice a la letra? O sea, ¿qué dice? Acuérdense que aquí estamos hablando a letra muerta. O sea, todo el reglamento es a regla muerta. Sí. Y sería interesante escucharlo. ¿Qué dice exactamente para la interpretación? Dice... ¿Es la regla 5? Sí, es justamente este tema que dice... que todavía puede modificar, que el árbitro tiene la facultad para ordenar a los jugadores que regresen al terreno de juego. Seguirá siendo posible modificar una decisión relativa a un incidente sucedido antes de que realice No, incidente, se habla de tarjetas. De finalizarse ese tiempo. Lo que a mí me el argumento que a mí me dan es, el cambio se consuma cuando el árbitro autoriza justo la modificación,
y el jugador de cambio sale y el jugador suplente entra. Ahí está consumado el cambio, lo cual sí sucedió. Mira, y es ahí donde Pumas, está el argumento de Pumas de que sí se consumó ese cambio y en automático para ellos es la alineación indebida. A ver, mira, la letra que dice es regla 5, facultades del árbitro. Dentro de todos esta regla 5 dice, si el árbitro autoriza un cambio pero se da cuenta de que es incorrecto, por ejemplo, que el jugador entra, que no estaba en la lista, se excede números de cambios, etcétera, puede detener el procedimiento de la reanudación del juego. Ajá. Es decir, creo que los dos tienen un argumento válido. Cada quien está agarrando la punta del listón que le conviene. Claro. Pero a ver, les voy a decir una cosa, les voy a decir lo más grave. ¿Cuál es la sanción por una alineación indebida? Sí, correcto. Artículo 50, inciso F del reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol, artículo 52, inciso C. Dice, no respetar las condiciones de alineación contemplada en cada reglamento de competencia según la división o categoría de que se trate. Sí. Que aquí es donde Pumas dice, ahí está. Hay un tema que tiene que ver especialmente con la liguilla. Exacto. Cuando es, a ver. Dale. Termino y dice abajo, en caso de que un club incurra en una alineación indebida durante la fase final, este perderá el derecho a seguir compitiendo en dicha fase. No es que se anule el partido ni marcadores, quedas eliminado. Y para rematar, la alineación indebida podrá ser sancionada de oficio. Sí. O sea, clara de oficio. O sea, no necesariamente que Pumas ingrese. Exactamente. ¿No? O a petición de parte, que puede ser el Club Pumas. En cualquiera de los dos supuestos se deben observar los términos. Pues ahí está, es un tema, ahí están las posturas. Vamos a hablar con un especialista que sabe de reglas para que no le hagamos, como decía el buen Lalo Treyes, no le hagamos al canela. Claro, pero atención. ¿No? Espérame. Ya Es se que, nos fue. atención que eso está viviendo en dos mundos. Sí. Una cosa es, para el arbitraje ayer, ¿cómo se llama el canoso el que le está dando en la torre al arbitraje? Elizondo. Elizondo, el que está dando en la madre al arbitraje mexicano. ¿Sí crees? Sí. ¿Crees? Ayer se la pasó filtrando. Todo bien, todo correcto. Excelente trabajo del Trivi. A ver, no confundamos que tuvo un mal procedimiento el arbitraje. Tuvo un mal procedimiento. Lo tuvo. América cae ahí. Y habrá que evaluar. Siempre en estas me dicen que se evalúa el dolo. Correcto. El dolo. Se evalúa el dolo que se tenga en el movimiento. Luego, nada más para terminar ahí rápido. Sí. Y en ese momento, todo esto ya no está en manos del arbitraje. Ya ni la comisión de arbitraje opina. No, ya es la disciplinaria la que comenzará a tomar ya las decisiones. Me parece que vendrá el análisis de lo que los árbitros le llaman el espíritu de la regla. Sí, pero ahí tengo una duda, Charlie. Tú mencionabas ayer en la información que publicamos acá en Records que sí, América avisó y el árbitro estaba avisado, ya tenía conocimiento, pero ¿quién le avisó a Pumas? Nadie. Bueno, no tienen que avisarle. Sí, le tienen que avisar. No. Es bueno, ahorita si quieres. Del arbitraje. Nos conectamos ya con Roberto García Orozco. Ya decíamos un arbitraje que usted seguramente lo conoce. Está en distintos medios, más de 500 partidos dirigidos en Liga MX. Roberto, gracias por atender la llamada de Récord. Vaya inicio de liguilla que tiene para hacer el análisis del arbitraje. ¿Cómo estás? Carlos, qué gusto saludarte. Un fuerte abrazo para Beto y para René. Y bueno, un gusto poder estar con ustedes y dar mi punto de vista sobre tan polémica jornada, bueno, cuartos de final que se han suscitado y bueno, como siempre el arbitraje da de qué hablar, ¿no? Siempre da de qué hablar. Roberto, ¿cuál es tu opinión? Ya tratamos de darle el contexto a la gente, a los que no vieron la jugada, de lo que sucedió con esta supuesta alineación indebida en la que incurre el Club América. ¿Cuál es tu opinión como experto de todo esto que ha pasado y qué crees que vaya a suceder con este momento donde hubo una confusión ahí en los cambios? Bueno, la verdad que es una jugada muy atípica, pocas veces la he visto, pero bien lo mencionan ustedes, describieron perfectamente la jugada. Primero el choque de Cáceres con Angulo, después el cuarto árbitro Maximiliano Quintero anuncia en el tablero electrónico para información de los espectadores quién abandona y quién entra en la sustitución. Y bueno, en el tablero se observa que sale el número 32 Vázquez y que el que ingresa es el número 22 Thiago Espinosa. Hasta ahí vamos bien. La sustitución se realiza con el balón detenido, en donde están atendiendo a Cáceres por el golpe en el rostro. Se consuma la sustitución, así como lo indica la regla, se realiza de forma efectiva, que es lo que te dice la
la regla de juego, no que se consume, se realiza de forma efectiva. Y de ahí el cuerpo técnico de América se da cuenta que Cáceres no va a poder continuar en el partido. Vemos a el auxiliar, a Víctor, Pau Víctor. a Pau Víctor que empuja a Vázquez y habla algo con los árbitros, ¿no? Me parece que les pide sobre todo que reconsideren y que la sustitución se haga por Cáceres, que está lesionado, y que obviamente se active el protocolo de conmoción. El árbitro lo acepta y lo permite, amparado en que el juego aún no se ha reanudado. O sea, yo lo único que veo que tiene sustento reglamentario es que el juego no se ha reanudado, el árbitro está informado y el árbitro permite que se realice la sustitución de Cáceres por Espinosa, ¿no? Así es decir, está sentado. Sí, hablaste y diste un concepto muy clave. No estamos hablando de una sustitución consumada, pero tú dices, se hace efectivo el cambio. Hasta que se reanude el partido, quiere decir que en ese momento se consuma una alineación. Eso es lo que entendemos, ¿no? O sea, porque la regla, te digo, establece que el cambio ya se permitió. Entonces, sí. No pero ahí, Roberto, dejó de ser inelegible Vázquez. Al consumarse el cambio. Sí, al ejecutarse el cambio, deja de ser elegible. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, te digo, la regla nada más dice se realiza de forma efectiva. Sí. Ahí creo que hay una laguna. ¿Por qué? Porque no se consuma hasta que se reanuda el partido. Claro. Es decir, no se consumó. Se hizo efectivo el cambio. Se consuma en el hecho, pero no en la regla. Pero no se consumó, porque se consuma hasta que reanuda el partido. Y entiendo, Roberto, que el árbitro tiene la facultad de corregir un cambio mientras no se ponga en juego todavía el balón. Totalmente de acuerdo. Esa es la facultad que tiene Luis Enrique Santander y que es en lo que se ampara reglamentariamente para poder hacer el cambio, y sobre todo también que había un protocolo de conmoción. Me parece que por sentido común, sentido común lo hace bien, amparado en la regla de juego. Oye, Roberto, preguntaba ahorita aquí en la mesa que obviamente América le informa del no cambio, por decirlo así, o de no hacer efectivo ese cambio que ya se había, según esto, consumado. Le hace saber cómo está la situación al árbitro y el árbitro lo acepta. ¿Tiene que informarle el árbitro a Pumas justo para que no se genere una confusión en el área técnica por parte del cuerpo técnico de Pumas? ¿Tiene que informar Santander en este caso al cuerpo técnico y decirles, va a haber este cambio, sucedió esto, o se tiene que quedar asentado en la cédula? ¿Cómo es el procedimiento? Es que lo que hace Santander, recordando y viendo el video, platica con el cuerpo técnico, hay de repente, yo creo que mucha desinformación, porque realmente también él creo que no sabía al momento qué estaba pasando. Después yo veo que se acerca a Efraín, o sea, antes de que se reanude el juego, algo comentan, no sé si en ese momento le informan, ¿no? Pero digo, al final el árbitro tiene esa facultad, y bueno, creo que está en derecho. Lo que América hace nada más es corregir una sustitución, ¿no? Porque al final, como les decía, es una situación atípica donde Cáceres sale lesionado y se aplica el protocolo de conmoción. Entonces, mi punto de vista es que Santander lo hace con sentido común, no infringe ningún reglamento, y bueno, al final creo que América también está seguro de lo que está haciendo porque conoce la regla de juego. Me parece, ahora, Roberto, Pumas también conoce la regla de juego. Me parece, Roberto, está pidiendo esto. Está hablando de quién salió, quién entró y qué sucedió. Me parece, Roberto, que no hay dolo en el América, y en el video que estamos viendo es reflejo de lo que hace el auxiliar precisamente. Él se acerca a Cáceres, que todavía está dentro de la cancha. En el momento en que Cáceres pisa afuera, se da cuenta Pau Víctor que va a salir. Vean la reacción del auxiliar. Cáceres está dentro todavía. Fue atendido seguramente afuera, pero está dentro todavía. Es decir, no fue dentro del campo todo. Mira cómo Pau Víctor le dice, métete, y después voltea para decirle al Shocker Vázquez, tú no te salgas. Pero ya estaba fuera el Shocker. Ya estaba fuera. Y ese es el argumento, Charlie, que en Pumas me aseguran que van a sustentar ante la comisión disciplinaria de que se consumó el cambio. Ahora, y ahí es otra cosa lo que venga después. El tema es que
existe la facultad del árbitro para poder corregir esto, porque Cáceres está lesionado Ahora, por un protocolo de conmoción. En el reglamento de la IFAB, en la regla 3.3, especifica el cambio, la sustitución del juego. Y bien, como ya lo hemos leído un par de ocasiones, se da ese fragmento. O sea, ese fragmento donde no viene. Lo que estamos hablando es de una disposición que está posterior a la regla. Entonces aquí es cómo tomarla para darla por buena. ¿Sí me explico? A algo que pasó, algo que no pasó. Entonces, les digo algo, me parece que aquí Max Quintero va a pagar durísimo, y no olvídense de la liguilla para Max Quintero. El cuarto árbitro. El cuarto árbitro, Sí. olvídenlo para hacerlo, porque entonces me parece que aquí porque es más, cuando meten a Vázquez al terreno de juego, ya van en el segundo cambio. Sí. Ya van en el Porque segundo Thiago cambio. ya había ingresado. Y con todo respeto, América todavía no tenía la tarjeta azul para hacer el cambio, porque la tarjeta azul se entrega hasta que el jugador sale y te doy la azul. Me parece que sí, No América existe el quería, azul, América quería sacar al Shocker, pero en cuanto ven que el protocolo de conmoción aplica con Cáceres y está lesionado, ese jugador tiene que salir del campo. Entonces, entiendo que hay un sentido común, como dice Roberto, del árbitro central, y dice, ok, entiendo que este jugador está lesionado, entonces ya no que salga sino que salga el lesionado. Ahora, pero entiendo que yo es creo que en esa misma confusión, Santander no se da cuenta que ya se había consumado el cambio. Pues problema de él. Pero es no, problema de él. por eso, justo. Se hizo efectivo, pero justo nos acaba de explicar Roberto que consumar es hasta que ruede el balón. Roberto García Orozco, con tu experiencia, ¿qué crees que vaya a suceder con este tema? Vamos a asumir, ya nos explicaba René, que Pumas está por ingresar su protesta. ¿Crees que realmente hay argumentos para que Pumas gane la serie en la mesa? ¿O crees que la defensa del América sea fuerte como para que tengamos partido el próximo domingo en CEU? Mira, yo coincido con Beto. Creo que aquí es un error de gestión también de Maximiliano Quintero, que creo que se pudo hacer diferente y que este problema no fuera mayor, ¿no? Entonces, todos coincidimos en que la sustitución se efectúa, así te lo indica el reglamento, porque el sustituto entra y el que va a salir abandona el terreno de juego. Todos coincidimos en esto. Al final, bien lo mencionamos, no se consuma porque el juego no se reanuda. Entonces, ese es el argumento de regla donde Luis Enrique Santander, como te mencionaba, por sentido común, así lo avala y autoriza que se corrija la sustitución. Ahora, en el informe arbitral está sentado que Thiago Silva entra por Cáceres. Perdón, Thiago Espinosa entra por Cáceres. Ahí lo tuvieron que haber aclarado, Ahí tuvieron que haber aclarado en las anotaciones, abajo en las observaciones. En las observaciones tiene que haber puesto, se había realizado y se modificó porque tienes que dejar antecedentes. Ahora, tengo entendido que puede hacer un adendum, ¿no? Es decir, que puede agregar eso. No, pues tiene observaciones abajo. Sí, tiene observaciones. Pero, ¿cuánto tiempo tiene Roberto para hacer ese agregado? 24 horas. Central. 24 horas, pero o sea, lo que dicen ustedes es totalmente cierto. En observaciones se especifica cuál fue el motivo de la corrección de la sustitución y al final tú también te amparas y bueno, ya generas un problema o no generas un problema para la comisión disciplinaria, porque hoy en día, como ustedes lo mencionan, el árbitro ya cumplió, ya está el acta y ahora la pelotita la tiene la comisión disciplinaria. Correcto. ¿Qué va a pasar? Creo que no va a haber alineación indebida. El juego del próximo fin de semana se va a llevar a cabo y no va a haber sanción más que para Maximiliano Quintero. También es te voy a decir, Roberto, porque el tribilín, a ver, en el penal de Carrasquilla está bien determinado. En el penal de Natán, también está bien, porque es una patada. O más bien preguntémosle a Roberto. Una patada. ¿Qué opinas de eso? Le voy a preguntar de la que más dudosa es. Si hubo codazo o no sobre Benevendo. También. Sí, que es en la misma jugada donde se sanciona el penal de Natán Silva. Sí. O sea, creo que la de Carrasquilla es una sujeción evidente, que se olvida de disputar el balón, de hecho hasta le da la espalda al balón. ¿Qué hace Dourado? Que se decía que si había falta de Dourado, ¿no? Considero que Dourado lo único que hace es tratar de quitarse la marca, la sujeción, exacto, para él ir a competir por el balón. Entonces, el VAR creo que interviene de forma muy adecuada y se sanciona de manera justa el tiro penal. La de Natán Silva, hay un salto, hay un contacto del atacante de América sobre Benevendo, no considero que sea falta.
Después viene la patada imprudente de Silva y se sanciona el penal, porque si hacemos un recuento también podemos decir que antes había una falta de Keylor Navas en un par de rebotes anteriores. Entonces, al final, ¿qué hace el árbitro? El árbitro califica el hecho, y el hecho es de que existe la patada imprudente de Natán Silva, y me parece que en las decisiones que le exigieron en el partido, toma buenas decisiones apoyadas también con el gol de Borja, Roberto, en el gol de Borja, en el gol de Pumas, que nace de cuando está lesionado Borja, ¿qué podemos decir? Porque estaba en el piso. Sí, en el gol de Antuna, hay una falta un poco antes de medio campo, la comete Dourado sobre López. Después, desafortunadamente, al momento de que López cae sobre la pierna de Borja. El árbitro aplica la ventaja porque la falta era del equipo América, y de ahí cae el segundo gol del equipo de Universidad. Me parece que es claro. Desafortunada la situación, porque cuando cae el jugador de Universidad sobre Borja, le causa una lesión. Sí. Recordar nada más, el árbitro debe detener el juego de forma inmediata cuando hay un choque de cabezas. Ahí es la única situación. Esa es buena anotación, porque América protestaba el gol, decía, oye, es que estaba tirado América, pero no fue por un golpe de cabeza, sino fue se lo llevó puesto. De hecho, de una falta cometida por Dourado. Exactamente. De acuerdo, Roberto. Oye, entonces a Tribilín no se lo va a dar entre las patas, Max. Pues ojalá que no, porque yo tenía mucho tiempo que no veía. Yo tenía mucho tiempo que no veía arbitrar a Santander. Creo que ayer hace un buen trabajo, hace un buen desgaste físico, hace buenos posicionamientos, creo que tuvo buena personalidad, y considero que es el mejor de los cuartos de final. Y aparte, no hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? O sea, realmente lo criticaban por demasiado protagonismo, ¿no, Roberto? Sí, a la hora de sacar tarjetas, a la hora de ir a la zona técnica y demás. ¿Lo sentiste así? Yo creo que hace un buen trabajo, aplica buena personalidad y obviamente trata de tener autoridad sobre sus decisiones, cosa que se ha perdido mucho en el arbitraje mexicano. Y como te menciono, hoy estamos, la caballada está flaca, como se dice. Para los partidos de vuelta yo no veo más que a César Ramos, al Gato, a Daniel Quintero, y seguramente Katia también tendrá que arbitrar un partido, por lo que viene para su proceso del Mundial. Pero creo que Santander puede ser elegible para una semifinal, por el buen trabajo que realizó el día de ayer, ¿no? Se avanza Pumas, no creo. Se avanza Pumas, no creo, ¿eh? Roberto, también vimos a este árbitro del Atlas Cruz Azul, Jonathan Peinado, que tuvo, varios momentos difíciles, 2 penaltis, uno para cada lado, pero sobre todo el tema de una entrada sobre Paradela, que incluso Cruz Azul va a meter una protesta por la calificación de tarjetas, por los criterios que los vieron distintos de la actuación de este árbitro. ¿Qué te pareció a ti? Mira, Jonathan Peinado es un árbitro joven, es su primer partido de liguilla, es un árbitro que considero que tiene capacidad para trascender dentro del fútbol mexicano. El partido fue un partido complicado, un partido de exigencia, y sobre todo eso que mencionas, creo que Cruz Azul tiene la razón. Su gestión de partido no fue tan adecuada, sus tarjetas también en la aplicación creo que dejó de sancionarlas, quiso darle continuidad al juego, y al final hubo demasiadas patadas, pero creo que no influye en el resultado. Los 2 penales tiene también sustento reglamentario para sancionarlos. El de Piovi me parece que se desentiende, es un empujón donde desestabiliza y esa acción impacta sobre su adversario. Y la sujeción de Schlegel sobre Dita, pues también es una acción que él no logra observar, pero vemos que la sujeción es evidente, y al final también apoyado en el VAR se toma la decisión de sancionar el tiro penal. Y hubo una jugada por ahí de Campos también sobre el Mudo Aguirre, que se decía que era tarjeta roja, pero creo que no tiene intensidad tan alta. El punto de contacto es con la punta del zapato, y el jugador también flexiona el pie al momento del contacto, entonces eso le resta fuerza. Por lo tanto, la tarjeta amarilla en esa jugada fue adecuada, pero creo que este partido le deja mucha enseñanza a Jonathan Peinado. Es un árbitro, como les menciono, que considero que tiene un buen futuro, pero tiene que seguir trabajando y corregir ciertos detalles, ¿no? Okay.
Bueno, pues ahí está Roberto García Orozco. Roberto, por último, preguntarte, ya que estamos hablando del tema del arbitraje, ¿qué opinas de las designaciones de los árbitros mexicanos que van a estar en el Mundial 2026? ¿Son correctas? Sobre todo el tema de Katia Itzel, que levantó tanta polémica. Sí, el tema de Katia ha sido polémico y ha generado muchas dudas de por qué va al Mundial o no. Mira, yo que estuve en ese tipo de procesos, el proceso para ir a un Mundial es de 4 años. Tienes Mundial Sub-17, Mundial Sub-20, Juegos Olímpicos y diferentes torneos de CONCACAF y bueno, el Mundial de Clubes, diferentes torneos de FIFA, ¿no? Entonces, a todos los torneos que fue Katia tuvo muy buenas calificaciones, dio muy buenos resultados y obviamente eso le permite estar en el Mundial. No tanto a nivel nacional en nuestra liga, es una árbitra que considero que tiene un buen futuro, tiene que enfocarse en seguir trabajando, pero para mí, bien merecido. Se mencionaba que el Gato, ¿por qué no estaba en esa lista? Creo que el Gato tiene mucho más tiempo en nuestra liga, tiene más partidos, tiene más experiencia, pero también a nivel internacional a Marco Antonio Ortiz no le ha ido tan bien. Entonces, por eso es que FIFA se inclina a que vaya Katia, además de que va de árbitro suplente, pero bueno, esperemos tenga oportunidad de arbitrar algún partido y demostrar su capacidad, porque es una muy buena árbitra y bueno, que disfrute el momento. Y qué te puedo decir de César Ramos, que tiene muchos años siendo el mejor árbitro, no nada más de la Liga MX, sino de CONCACAF. Y bueno, César se está preparando y creo que tiene una gran posibilidad de arbitrar por primera vez una final de la Copa del Mundo, ¿no? Oye, antes de irnos más una cosa, final, quería ver la opinión de Roberto y de ustedes. ¿Qué opinan de que, ¿cómo se llama? Bueno, ¿cómo se llama el que le está dando la madre al arbitraje? Horacio Elizondo. Elizondo. Ahora, al que no sabe nada de arbitraje, que está ahí también, ¿cómo se llama? ¿Herrero? Herrero, exactamente. Bueno. Muchas gracias por aclararme las dudas. ¿Por qué te ríes, Roberto? ¿Por qué te ríes? Son los directivos. Entonces, perdón, tengo mala memoria, perdón. Lo estás llevando tengo para allá. mala memoria, perdón. ¿Qué opinan de que ahora, para que un equipo quiera hablar con Herrero sobre algún trabajo arbitral, tienen que pedir una solicitud por WhatsApp y ahí dentro de un mes hablamos para que no hablen calientes? Ya es una disposición que está ahí. Ya es un arreglo. O sea, tienen que enfriarse. O sea, no, Pumas tendría que enfriarse. Igual el técnico ni está, ni la directiva está y el equipo está eliminado, por favor. También el arbitraje se está metiendo en una cápsula, porque ya la regla es de que yo lo compongo como pueda, porque, insisto, ¿cómo se llama el señor que está en la madre? Elizondo. Elizondo, perdón, tengo mala memoria. No, muy mala. Sí, muy mala. Para hacerlo, ayer se la pasó, no, todo estuvo perfecto. Es más, no era el 32, era el 12. Le digo, no man, perdón, ¿cómo se llama este güey? ¿Cómo vas a confundir a Isaías con Vázquez? ¿Cómo? A Violante, ¿cómo le vas a confundir? ¿Pero él habló? No habló. No, bueno, sí. Habló por teléfono. Oye, Juanito. A los amigos. Se lo filtró a los amigos. El teléfono rojo. No, ¿cuál rojo? Bueno, el Porque WhatsApp además se lo rojo. pasa como a 25. Bueno, al grupo y se lo pasan a los 20, a 25. En resumen, Roberto, ¿qué te parece la participación de Horacio Elizondo ahí en la comisión? Bueno, mira, cuando no hay autocrítica y piensan que están haciendo las cosas de manera correcta, yo creo que la percepción que tenemos toda la gente que estamos afuera es que el arbitraje está en la peor crisis que ha tenido. ¿Cuál ha sido la peor? Que le están dando en la madre. Cada era de los árbitros es la peor y la peor y la peor. No, pero no tiene mira, fondo el hecho de que Horacio haya arbitrado una final de Copa del Mundo no te garantiza que sea el mejor instructor. Fracasó en Paraguay, fracasó en Costa Rica y hoy ha venido a jugar pádel a México, O sea, realmente trabajo no existe. Entonces, creo que el arbitraje tiene muchas áreas de oportunidad. Esperemos que venga gente a aportar con capacidad y sobre todo con liderazgo, porque hoy los árbitros han perdido la brújula y por eso vemos cada semana trabajos desastrosos, ¿no? Oiga, y nada más para la última. El inciso que tú estabas leyendo, alguien me escribió ahorita que nos está escuchando, y me ponía, ese va por tarjetas. Incidentes se refieren a tarjetas. El primero. El artículo 5 sí. Se refiere a tarjetas. Me decían, bueno, todo el mundo, o sea que todo el mundo lo ve del lado de la vereda que estés parado. Sí. Y nada más por último, los anteriores. Llevas como 4 veces que dices por último. Pues es que no ya, por último. Roberto, perdón, ¿me permites tú, Roberto, hablar tantito contigo? Por supuesto, amigo, claro. Ya ven, entonces, con permiso, señores. Entonces,
Se da el tema, ya me sacaron de ritmo. Qué bueno. Yo también. Entonces ya, fue la de última. ritmo. No, porque es importante. El tema que se da es que los anteriores casos de alineación indebida que se ejecutaron y que hubo castigo fue por el tema de los extranjeros, de los no formados en México. Esto que decía bien Roberto, es atípico esta situación, porque no se ha dado que un jugador saliera del campo y regresara, era casi inaudito o incomprensible. Se habían dado de los últimos casos, y el último caso que se dio en liguilla de alineación indebida, ¿qué partido fue? Tigres Atlas. Se dio cuando el Piojo Herrera, ¿se acuerdan que no le dieron las cuentas? Le faltaron dedos y bolas y perdieron en la mesa, que también perdieron en el campo al final. Para hacerlo, ¿quién era el directivo de Tigres? Antonio Sancho en aquel entonces. ¿Ah, sí? Y ahora era Antonio Sancho de Tigres, también, y ahora le tocó de este lado pero otro tema. esa la perdieron en la cancha y en la mesa. Por marcador, pero no fueron eliminados en la mesa. O sea, la dieron. Quedó 3-0 a favor del Atlas. Sí. Y con eso quedaron eliminados, pero no fueron eliminados como ahora se supone que se dictaminó alineación indebida. Sí. Se dictaminó alineación indebida. Bueno, pues ahí está. Roberto García Orozco, muchas gracias por atender este llamado. Está claro que nuestro arbitraje necesita unos ajustes ahí para salir de esta crisis. Pero no se perfila Carlos. aquí, caray. Perdón. Que tengan excelente tarde, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Suerte. Oye, Roberto, ¿ya te podemos empezar a nominar ahí para que llegues a la comisión o qué? Bueno, pues seguimos preparándonos y ojalá en algún momento pueda llegar esa oportunidad. Como menciono, creo que el arbitraje necesita liderazgo y sobre todo convencimiento para los árbitros, ¿no?